les bendiga, hermanos. Soy el pastor José Sayas Mellado. Hoy compartiré con ustedes el mensaje desde la cruz de Cristo. Lo hice por ti. Veremos primeramente las palabras de reconciliación. Primer palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta palabra nos recuerda los episodios de la injusticia humana, la traición de Judas, la forma en que fue juzgado nuestro Señor Jesucristo, la cobardía de Poncio Pilatos, la ingratitud del pueblo que vocifera y blasfema, el abandono de los discípulos, la actitud hostil de los príncipes y sacerdotes en contra de Jesús. Pero eso nos hace preguntarnos en este día, hermanos y hermanas, ¿a ti te han ofendido? ¿Te han dañado? ¿Te han lastimado? ¿Se han burlado de ti? Si es así, recuerda que a Jesús le hicieron lo mismo. Pero hoy con esta palabra, el Señor Jesús nos enseña cómo perdonar. Jesús encarna el sermón de la montaña cuando dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Mateo 5:44. Hermanos, en la medida en que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos hacerlo con nuestros prójimos. Recuerde que el perdón debe ser sin excepción, limitación y olvidando todo lo que nos han hecho para que la gracia divina obre en todo en tu vida. El perdón es el comportamiento de un verdadero seguidor de Jesús. Reflexiónalo. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El paisaje en ese momento: 3 cruces, 2 ladrones y el Salvador en medio de ellos. El mal ladrón, hermanos, rechaza la luz de la gracia. Allí junto a él brillaba la salvación en toda su plenitud para reconciliarle con el Padre, pero la rechazó. En segundo lugar, el ladrón arrepentido reconoce su mal comportamiento y acepta la gracia del Señor. El Espíritu Santo resplandeció ahí en ese momento y en ese lugar. Cristo Jesús premió la fe del arrepentido. El Señor muere en la cruz para rescatar al pecador y reconciliarle con Dios. Así es, hermanos. La promesa de Dios sigue siendo para todos en este tiempo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Dios está cerca de todos los que se arrepienten de corazón. Sigamos predicando ese mensaje de salvación a todos y a todas las personas. Tercer palabra: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Juan 19:26-27. Jesús, al entregar a Juan a María y viceversa, rompía finalmente los lazos terrenales de familia. Era Cristo el que controlaba la situación, no María. Admiramos la devoción de María al venir a la cruz. Su silencio es prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, porque una palabra suya hubiera podido salvar a Jesús. Después de todo, ¿quién conoce a un hijo mejor que la madre que lo dio a luz? Jesús pidió a su amigo cercano, Juan, que cuidara a su madre, María, cuyo esposo José ya había fallecido. Nos preguntamos, ¿por qué no asignó Jesús esta tarea a sus hermanos? Como hijo mayor, confió a su madre a una persona que estaba con él junto a la cruz, y esa persona era Juan. Hágase a sí mismo la siguiente pregunta, hermano: ¿cuán saludables son mis relaciones con la gente que Jesús llama prójimos? Familia, amigos, compañeros de trabajo, pastores, líderes de la iglesia, miembros de la iglesia, gente que nos encontramos cuando vamos a comprar o cuando vamos manejando, gente cuando vamos caminando o cuando vamos a algún lugar a comer. La realidad es que el ideal es que los hermanos de Jesús se hubieran hecho cargo de María, pero no estaban ahí en la cruz. Quizás no habían comprendido. Pero hoy nosotros nos preguntamos, ¿cómo está tu relación con los demás? La palabra en Colosenses 3:13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense
Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hermanos, esta palabra de reconciliación también nos hace reflexionar que a veces tenemos dificultad en perdonar, pero que necesitamos la fuerza y la voluntad de Dios para perdonar. Y pedimos su ayuda. ¿Para qué? Para sobreponernos de nuestro orgullo y nuestra testarudez, que muchas veces es una limitante para el perdón. Así es que, hermanos, les invito a pensar en esto. Seguimos con las palabras de redención, cuarta, quinta y sexta palabra. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús se sintió abandonado de las multitudes. De ellas nada podía esperar, solamente el morbo. Jesús las bendijo grandemente, les enseñó el camino a Dios, les dio de comer, les curó las enfermedades y dolencias, pero fueron ingratas, hermanos. Por un lado clamaron: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, pero por el otro lado vociferaron contra él: crucifícale, crucifícale. Finalmente lo llevan al suplicio como si se tratara de un bandolero o de un ladrón. Jesús se sintió abandonado de sus discípulos. Jesús los escogió pensando en su fidelidad una vez instruidos en las enseñanzas del reino. Les perdonó sus debilidades e imperfecciones. Uno negó al Maestro 3 veces. Otro no quiso creer en la resurrección. Y otro le vendió por 30 monedas de plata y le traicionó. Los demás abandonaron al Maestro en el momento en que más los necesitaba. Es triste. Pero también Jesús se sintió abandonado de Dios, hermanos. Es su mayor sentimiento. El desamparo de su Padre le produce angustia y confundido. Su naturaleza humana interroga: ¿por qué me has abandonado? Es el gran misterio de los siglos, hermanos, el abandono de Dios. Pero nos explicamos el motivo. El pecado es el gran aislador de Dios. En esos instantes, Cristo, siendo un santo, carga con todas las maldades de los hombres, según 2 Corintios 5:21 y Gálatas 3:13. Y se hace pecado cargando la maldición de la ley. Hermanos, eso fue lo que costó nuestra redención. El que Jesús se sintiera abandonado por su Padre a causa de nuestro pecado, porque Él llevó nuestro pecado. Estamos haciendo que valga la pena la redención de Cristo en nuestras vidas. Quinta palabra, hermanos: tengo sed. Juan 19:28. Tengo sed habla por igual de agonía física y espiritual, porque Cristo sufrió el tormento del infierno por nuestros pecados. Tuvo sed para que nos fuera posible no tener sed jamás. Jesús es torturado por la sed, pero también tiene sed de que se realice en el mundo el reino de su Padre. Tiene sed del amor desinteresado de los que tratarán de compartir sus sentimientos y ansias íntimas, y que serán capaces de seguirlo hasta el Calvario. Todo está cumplido. Jesús tomó hasta la última gota la copa de dolor y de humillación que el Padre había puesto en sus manos para que fuera el Salvador que necesitamos. Está cumplida la obra del Hijo de Dios de paso en la tierra, que no debía ser menos que una nueva creación del mundo. Está cumplida la existencia terrenal del Hijo de Dios hecho hombre, y de su semilla plantada en la tierra va a surgir el hombre nuevo. Hermanos y hermanas, el Señor tiene sed de tu vida y de que se siga extendiendo su reino aquí en la tierra. ¿Mitigarás hoy su sed dándole tu corazón o extendiendo su reino? Reflexiona. Sexta palabra: consumado es. Juan 19:30. Para el común de las personas que morbosamente estaban contemplando los horrores de la cruz, pensaban en Cristo como un fracasado. Le habían gritado: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti.
y como no habían visto ese milagro, lo consideraban un iluso e impostor. Al fin lo despreciaban y lo veían morir como uno de tantos, sin ningún poder ni gloria. Pero estaban equivocados. De pronto sus labios se abren para pronunciar su sexta palabra llena de un canto de victoria. Consumatum est, consumado es. Aquí estaba cumpliéndose lo que había dicho: confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En estos instantes era un héroe, aunque coronado de espinas. Terminaba su misión redentora para salvar al mundo de sus pecados. Cristo Jesús consuma la voluntad redentora de Dios. Consumado es. En el texto griego es una sola palabra, tetelestai. El precio se ha pagado por completo. Hermano, hermana, Jesús terminó en el Calvario su obra expiatoria con un grito de triunfo: consumado es. Lo que bien principió con éxito, lo consumó. Ahora nosotros nos preguntamos: ¿tu vida es ejemplo de excelencia, hermano y hermana? Cuando inicias una tarea o un ministerio, ¿lo terminas? ¿Lo consumas? ¿Es un ejemplo que tu vida va camino a terminar la carrera de la fe? Un día podrás decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Respóndete esta pregunta. Última palabra, hermanos, una palabra de esperanza. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Hermanos, la muerte es el acto final de la vida. Con ella cesa toda actividad. Es la separación de dos entidades, el alma y el cuerpo. Todo ser humano tiene que pasar por este trance. Cristo Jesús es poseedor de dos naturalezas, humana y divina. Jesús se sujetó voluntariamente al cumplimiento de esta ley y expiró en la cruz. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a la muerte, hermanos? El incrédulo, el impío, el común de las personas temen a la muerte. Les sobrecoge la idea de que algún día tienen que morir y tiemblan. Aunque el mexicano diga que no tiene miedo a morir, en la práctica es distinto, hermanos. ¿Cuál es la lección divina del Señor? El que nos enseñó a vivir, hermanos, hoy nos enseña a morir. Pone su confianza en su Padre Celestial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Él era el Señor de la vida y no obstante, entró en la experiencia de la muerte. Con humildad y obediencia acepta el plan redentor de Dios. Hermanos y hermanas, fue el amor por ti y por mí quien lo llevó al patíbulo. Su ofrecimiento fue voluntario. A sus discípulos les había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Pero aquí está el Señor en su cátedra divina, hermanos, dándonos su vida como ejemplo. El drama de la cruz terminaba con una enseñanza acerca de la muerte. Muere en los brazos de su Padre y Dios lo recoge emocionado, porque en su Hijo hay lealtad y obediencia hasta el fin. Ahora debemos convencernos que el Señor murió por cada uno de nosotros y nos dio la salvación al liberarnos del pecado y de la muerte. Hermano y hermana, ¿cuál ha sido tu testimonio? ¿En ti hay lealtad y obediencia hasta el fin? Piénsalo y medítalo en este día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.